Bien, buenas tardes. Gracias por venir a este evento organizado por el Centro de Investigaciones Sociales. Como Mariana dijo, este es un trabajo más que todo de revisión bibliográfica y es diferente a lo que mi disciplina hace, ¿no? Que es más que todo trabajar con el dato primario. Entonces, tratando de hacer una vuelta de 180 grados, he intentado sistematizar algunos aportes que ha habido sobre el tema denominado democracia comunitaria, como nosotros lo hemos nombrado. Para iniciar, creo que sería importante retomar una clasificación que hace el antropólogo argentino Alejandro Grimson. Alejandro Grimson señala que la antropología en el mundo se ha dividido en dos tipos de investigaciones. Bueno, hay muchos tipos, pero vamos a tomar esta de Alejandro Grimson. Él señala que hay un tipo de antropología hegemónica, neurálgica, que le va a decir él. Esta antropología se ha desarrollado especialmente en Estados Unidos, en el Reino Unido y en Francia. La característica de estas antropologías es que son coloniales o globales, le podríamos decir actualmente. Es decir, hacen sus investigaciones con el objetivo de entender al mundo, a la cultura del mundo, y hacen comparaciones, digamos. Los del Reino Unido van a comparar estudios andinos con estudios africanos, estudios andinos, africanos y asiáticos, etc. Entonces, más que todo era para entender a sus colonias en algunos casos. Existe el otro tipo de antropología que él va a llamar antropologías estatales. Y creo que Bolivia podría enmarcarse en ese tipo de antropologías estatales. Las antropologías estatales entonces no tienen la intención de conocer las culturas globales o cómo está funcionando el mundo. Más bien se han creado con el objetivo de tratar de entender a su sociedad. Y especialmente Bolivia es una sociedad muy diversa, porque es bien complicado manejar países latinoamericanos. Entonces México va a llevar la vanguardia, Brasil lleva la vanguardia, y Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia generan un tipo de conocimiento para sí mismos, ¿no? Con el humilde objetivo de entendernos a nosotros, no de entender a la sociedad como tal. Creo entonces que el objetivo de este trabajo se enmarca en este tipo de, podríamos decir, ¿no? Tratando de asumir esta clasificación de Grimson, que en sí se ha encomendado entender cómo se ha trabajado el tema denominado democracia comunitaria en Bolivia. Solo a partir de publicaciones hechas en Bolivia, publicadas en castellano, independientemente sean hechas por extranjeros y por diferentes disciplinas. Bien, entonces tenemos que dejar de claro que se trata de entender cómo Bolivia quiere entender a sus sistemas de gobierno a partir de la democracia comunitaria. A partir de esto hemos tratado de tener un corte en el tiempo, ¿no? Que era de 4 años, es decir, qué es lo que se ha trabajado en los últimos 4 años respecto a un debate que podría haber existido sobre la democracia comunitaria. Hemos tenido, por lo menos yo he tenido que alargar ese corte histórico porque no tenemos mucho debate, y es más, no tenemos personas que estén debatiendo un tema en específico. Aquí otra vuelta, un parangón con antropología. Por ejemplo, en la disciplina de antropología económica, en el área de antropología económica, ha habido un debate muy importante entre formalistas y sustantivistas. Es decir, los formalistas señalaban que los pueblos, la economía que tienen los pueblos es muy similar a la economía hegemónica. Y los sustantivistas decían, no, para entender la economía de los pueblos hay que entenderlas en sus términos mismos. Entonces el debate se ha generado y ha sido muy fructífero. El otro gran debate que ha habido es entre los que pensaban que los pueblos tienen un sistema jurídico propio para entenderlo a partir de su particularidad. Esos eran lo mismo sustantivistas. Ahí podemos encontrar era Bohannan y Gluckman en este debate. Y los otros señalaban que que el sistema jurídico es universal, entonces entre particularistas y universalistas. Tal cosa no se ha podido identificar acá en el debate boliviano respecto a lo que es
si puede haber sistemas de gobiernos comunitarios o sistemas de gobiernos hegemónicos. No hemos tenido ese debate, pero a ver, ¿qué hemos tenido? Entonces, lo que yo he tratado de hacer es entrar primero a la parte histórica, y creo que somos tributarios los que trabajamos sistemas de gobierno comunitarios de lo que es el mundo andino. El mundo andino en los años 70 ha tenido bastantes investigadores, especialmente extranjeros, y que sus tesis han sido traducidas. Es importante aquí hablar de la editorial Lisboa, que es un trabajo muy importante, que gracias a ellos se ha tenido un trabajo sobre cómo estaban resolviéndose el problema de gobierno en sociedades andinas. Podríamos mencionar a Roger Lesnac, a William Carter, que es un libro clave que tiene que conocer cualquiera que quiera trabajar en el mundo andino. También está Joseph Bastien. En sus etnografías, estos señores muestran que una institución fundamental en los Andes es el Ayllu. Y el Ayllu es, ahí empiezan las primeras, yo creo, los primeros afirmaciones de qué sería un Ayllu. Entonces ellos señalan que un Ayllu es una unidad de parentesco que tiene un sistema de gobierno y que pone límites a la comunidad. Te dice quién es la comunidad y quién no es. Y lo más importante, disipa el poder, dicen ellos. Es decir, como disipa, es rotativo el cargo. En una comunidad de 60 familias, el cargo llega a una familia cada 60 años. La asamblea, que es un espacio deliberativo, y en algunos lugares el ascenso al poder en pareja. Entonces, eso va a dar lugar a que surja un nuevo grupo de investigadores que van a retomar la parte de estas etnografías del mundo andino, pero ya le podríamos decir que es un enfoque activista. Y ahí entra la famosa Silvia Rivera con el taller de historia oral andina, y Esteban Ticona, quienes van a proponer desde una visión comprometida como alternativa el sistema de gobierno de los pueblos indígenas en los Andes, o de los pueblos en los Andes. Entonces, ahí se va a hablar por primera vez, sin discusión, que el sistema de gobierno de los pueblos andinos es una democracia, ¿no? Algo le va a decir que es democracia aymara, Ticona va a decir la democracia, bueno, vas a tomar igual democracia aymara, Silvia Rivera le va a decir democracia del Ayllu, Félix Pazzi le va a decir democracia comunal, y hasta donde he revisado, el que le va a dar el nombre, bueno, no sé si es él el que le va a bautizar, pero el que lo ha puesto en discusión es Álvaro García Linera, que le pone la democracia comunitaria. Bien, entonces, yo creo que encasillan los sistemas de gobierno de los pueblos indígenas, de los pueblos, no indígenas, sino de los pueblos andinos, a lo que es la democracia. Y hay un pequeño texto de Luis Tapia que inclusive señala que la democracia comunitaria es muy similar a los inicios de la democracia en las polis griegas, porque era participativa, porque inclusive había una rotación de poder, etc. Entonces, la democracia comunitaria actual vendría a ser tal vez lo que es el origen de la verdadera democracia, por decirlo de alguna manera, ¿no? No es la democracia actual, la neoliberal. Bueno, ¿por qué viene lo neoliberal? Rivera y Álvaro García y Félix Pazzi entran en una discusión, utilizan como caballito de Troya a lo que se ha ido discutiendo sobre democracia comunitaria, los postulados, para criticar a la democracia neoliberal. Es decir, ellos señalan que la mayoría de la sociedad boliviana se organiza en democracia comunitaria,
confederaciones de comerciantes, confederaciones de transportistas, juntas vecinales, sindicatos de pueblos campesinos, sindicatos de pueblos indígenas, etc. Y todos responden, la gran mayoría de la sociedad está organizada en democracia comunitaria. Y la pregunta, la interrogante que ellos se hacen es ¿por qué si la mayoría de la sociedad boliviana se organiza a partir de lo comunitario, seguimos siendo parte de una visión, seguimos siendo tributarios de una visión de democracia neoliberal, individual, podríamos decir, ¿no? Entonces, esa va a ser una primera discusión, no que sobre lo que es la democracia comunitaria, sino que la democracia comunitaria sirve como caballo de Troya para atacar a la democracia neoliberal. Y creo que esto es... el problema yo ahí identifico es que cuando tú asumes una posición activista, entonces te pones vulnerable. Y ahí aparece, creo, van a aparecer unas buenas críticas, ¿no? Y creo que la principal, bueno, no principal, sino hay varias, pero iniciamos. Un importante aporte para empezar a criticar esta visión de rotación, de disipación de poder y de participación, la van a dar los etnohistoriadores, ¿no? Y ahí está Sinclair Thompson, Vincent Nicholas, creo que son los más importantes, hay muchos más. Ellos van a empezar a hacer una revisión histórica sobre cuándo surge esto de la rotación en los pueblos, en los Andes. Y al parecer, el cenit es en la rebelión de Tupac Katari, ¿no? Y ellos muestran cómo los caciques que hasta ese momento gobernaban de alguna forma los pueblos no han querido participar en la rebelión de Tupac Katari. Entonces muchos han sido derrocados y ahí es que se instaura un gobierno rotatorio en las comunidades. Me parece importante esta parte porque para Sinclair Thompson relaciona que esta forma de rotación está muy emparentada con la escolástica española de ese momento. ¿Y cuál va a ser la frase que utilizaban los pueblos en ese momento para su objetivo, ¿no?, que tenían de un gobierno comunal de alguna forma? Era, si ha muerto el rey, el pueblo es el rey. Entonces esa frase es la que analiza bastante Sinclair Thompson. Vincent Nicholas analiza de que muchos pueblos eran, en ese momento, los caciques querían tener las mismas prerrogativas que los encomenderos. Es decir, hay unas cartas en las que señalan que nosotros como nobleza indígena queremos montar a caballo, queremos tener negros a nuestra disposición como esclavos e inclusive tener cierta participación en los tributos, ¿no? Entonces esas son las causas para que se profundice una democracia. Según Luis Tapia, esto ya era una democracia comunitaria, pero bueno, no nos dice en qué se basa eso, ¿no? Lo que sí podría decir es que esa rebelión da lugar a que surjan estos gobiernos donde el pueblo es el rey y el pueblo se va a repartir el poder donde todos participan. Esa es una primera, entonces, crítica al nombre de ancestralidad. O sea, esto es histórico, esto es un proceso histórico, ¿no? Entonces, no es que... Y por qué es importante también es que cuando se invisibiliza esta lucha de las bases frente a sus caciques, en ese mismo instante o 10 años después se está dando la Revolución Francesa, que está defendiendo al individuo. En cambio, la Revolución de Tupac Katari, que estaba defendiendo la colectividad, cosas que todavía recién se están, bueno, son cosas planteadas por Sinclair Thompson, ¿no? Entonces, eliminamos, al pensar que es ancestral esto de la democracia comunitaria, eliminamos esta lucha y esta agencia que tienen los pueblos históricamente y que seguramente van a seguir teniendo durante bueno, lo que les decía, cuando Silvia Rivera nuevamente habla de la lucha de los caciques apoderados, ¿no? Y ahí es cuando nuevamente se va retomando esta lucha a partir siempre por intereses comunales.
La otra gran crítica que se ha tenido a esta visión de democracia viene de la maldita Alison Speedy, ¿no? Que está en todos los temas. Y su crítica es bien punzante. Pues ella critica de que cualquier tipo de generalización debe ser basada en trabajos de campo. Y ella señala, hasta ahora no conozco ningún trabajo de campo que me muestre cómo los caciques o las autoridades de los pueblos van ascendiendo de cargos desde un secretario general hasta hacerse subsecretario nacional, no pasando por la regional, provincial, departamental, ya. Hasta ahora no conozco ninguna historia de eso. Todo es que dice. Y hasta ahora también no conozco realmente cómo se distribuye el poder, porque realmente parece que hay familias que tienen bastante poder en las comunidades, que entre ellas nomás se reparten el trabajo, ¿no? Entonces ella hace esa crítica en este texto que ha salido en el año 2016. Es un buen aporte, creo, de la carrera de antropología. Esa es una segunda crítica. La tercera crítica es más fuerte todavía y viene de un investigador, Abraham Mansilla, que trabaja con las juntas vecinales del Alto. Y él les denomina la mafia sindical. Y en su trabajo muestra, es decir, desnuda todos los negociados internos que puede haber a la hora de gobernar ciertos tipos de colectividades, en este caso las juntas vecinales. Los negociados, las transacciones, los arreglos económicos y cómo cierto grupo nomás quiere quedarse en el poder en nombre de la rotación y de que nosotros tenemos nuestra propia forma de hacer gobierno, ¿no? Es bien dura esa crítica y considero que esas tres serían las más importantes. Mientras pasa esto, el otro punto que me gustaría tomar en cuenta es, no se ha tomado en cuenta la crítica y se ha tomado la parte idealizada de la democracia comunitaria, y es así como se le ha implementado en la Constitución Política del Estado. Y en la Constitución Política del Estado se señala que tenemos dos formas de democracia, ¿no? Una, la comunitaria, otra, la monista, la neoliberal, y dice que ambas tienen que llegar a la democracia intercultural, pero no se dicen cómo. Entonces hay mucha confusión, muchos piensan que la democracia comunitaria es la democracia intercultural, pero es bien complicado, ¿no? Si hacemos análisis teórico y de relevamiento etnográfico, casi es imposible que esto vaya a suceder. Entonces aquí entra una última crítica, la de George Comadina, el sociólogo de Cochabamba. Él señala que la forma en que el actual Estado plurinacional ha ido incorporando estas formas de democracia ha dado lugar a que los líderes elegidos en el Parlamento y en los órganos ejecutivos se vayan alejando de sus colectividades. Pueden ser pueblos o confederaciones. Por ejemplo, hay representantes de los mineros en el Parlamento, hay representantes del CONAMAC en el Parlamento, hay representantes del CESUTEM en el Parlamento, pero estos personajes no responden ya a las formas de democracia comunitaria, sino están alejados y responden más al gobierno de turno, que sería el MAS. Entonces, esa sería una crítica ya al actual proceso, pero bueno, esa sería la crítica, y no hay más trabajos que hablen sobre cómo esto va a ir cambiando, ¿no? el proceso de autonomía. Y ahí entran los de tierras bajas, ¿no? Y los de tierras bajas nos han hecho una crítica fuerte a los que trabajamos en los Andes. Ellos dicen, ustedes han pensado que los pueblos indígenas de tierras bajas son idénticos a los andinos en lo que es rotación, en lo que es nombramiento de cargos y todo eso. No, aquí es muy diferente. E Isabel Combes ahí propone que en los guaraní haya habido inclusive una aristocracia donde solamente ellos, determinadas familias, detentaban el poder. Para ir terminando, creo que es importante el aporte que ha habido de Bolivia a lo que es la discusión de lo que es
lo comunitario, ¿no? Sin embargo, no se ha discutido por qué le estamos nombrando democracia a estas formas de gobierno, le podemos decir. Los investigadores automáticamente han pensado que era una democracia, y lo que les decía de Luis Tapia me parece bien importante, tal vez ir profundizando esa idea de que tal vez la verdadera democracia es la comunitaria, porque es la que se parece a los orígenes de la democracia inglesa. Y algo que falta bastante trabajar, imagino, que no se ha podido encontrar, pero seguramente ya debe haber por ahí, es el abandono de la democracia, de los estudios de democracia comunitaria con temas referidos al feminismo, ¿no? Hay algo de género con lo que es el Panamá, pero de pasada, pero no hay una crítica, porque siempre muchos comentan, ¿y dónde entra aquí la crítica al patriarcado y todo eso? Casi no hay estudios. Y considero que esas serían las ideas fundamentales, ¿no?, de este mapa de debate, y es lo que les pongo a consideración. Muchas gracias. Bien, buenas tardes. Saludo a Pedro, a Raúl. Me da mucho gusto que podamos estar en este espacio de diálogo, más aún un tema como la democracia comunitaria, que en general es un tema ausente. Están muy pocos espacios y menos debates, y por eso enhorabuena que